Otras contraindicaciones absolutas: la endocarditis infecciosa, la sospecha de disección aórtica o una neoplasia intracraneal intraaxial. Por ejemplo, un glioma, una metástasis, están descartados los meningiomas o los neurinomas, tumores extraaxiales. Como contraindicación absoluta. Entonces, si ese paciente que tuvo una focalidad aguda, que no tiene una lesión hemorrágica en la tomografía, que tiene un NIH mayor a 4 o que tiene síntoma discapacitante, que está en ventana de 4 horas y media, nosotros lo seleccionamos para que reciba el tratamiento. Entonces, ¿cómo se hace? La dosis es de 0,9 miligramos por kilo y la dosis máxima es de 90. Entonces, si nos imaginamos un paciente que pesa 100 kilos, serían 90 miligramos, le da justo la dosis máxima. Hay que pasar el 10% de esa dosis total en bolo, que sería en nuestro caso una dosis de 9 miligramos. Y el resto, que serían 81 miligramos, a pasar en una hora. O sea, el 90% restante se pasa en una hora, por lumen exclusivo. Por eso hay que poner 2 vías periféricas cuando estamos evaluando a un paciente con un ácido isquémico. El Actilice, que es la marca comercial del Alteplase, viene un polvo liofilizado con un frasquito con 50 mililitros de agua destilada. Entonces, abrimos los 2 frascos, los limpiamos, le ponemos esta cánula doble, y esto es importante, parece una pavada, pero les puede complicar. Tienen que clavar la primera cánula en el agua estéril. Después recién clavan el polvo liofilizado y ahí lo dan vuelta, entonces por vacío pasa el agua destilada al frasco del fármaco. Después tiran la cánula y ya queda preparada la solución, que tiene una concentración de 1 miligramo por mililitro. Entonces, en nuestro caso, que habíamos dicho 90 miligramos, tendríamos que, en primer lugar, preparar 2 frascos, porque cada uno viene de 50. Entonces vamos a tener en total 100 miligramos, lo que tenemos que hacer es sacar 10 mililitros, o sea, 10 miligramos, y descartarlos, lo tiramos a la basura. Esto para evitar una infusión excesiva, inapropiada. Con lo que nos queda, que son 90 miligramos, 9 mililitros los hacemos en bolo y el resto lo ponemos a pasar a 81 mililitros por hora, para que ese 90% de la dosis pase en una hora. ¿Qué cuidados tenemos que tomar cuando infundimos los trombolíticos? Bueno, tenemos que monitorear la presión arterial cada 15 minutos, eso después se van alargando los intervalos, y el objetivo de presión arterial en nuestro paciente trombolizado es de 180 a 105, un poquito menos que los del criterio de inclusión. Hay que tratar de demorar la colocación de catéteres y todos los procedimientos invasivos, y hay que hacer una tomografía de control a las 24 horas y no iniciar antiagregantes hasta tener la tomografía y ver que no haya en la tomografía ningún hallazgo que contraindique el inicio de antiagregantes. Si durante la infusión aparece cefalea, hipertensión aguda, náuseas, vómitos o el foco neurológico empeora, si el NIH aumenta más de 4 puntos, hay que discontinuar el trombolítico y hacer una tomografía de urgencia, obviamente pensando en una complicación hemorrágica. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la trombectomía mecánica en ventana de 6 horas. No sé si tienen alguna duda de lo que hablamos hasta ahora de trombolíticos en ventana de 4 horas y media. No, todo bien, Santi. Buenísimo. Bueno, hasta ahora con una tomografía y lo que hacíamos clínicamente con el NIH podíamos revascularizar. Teniendo TPA se podía hacer. Ahora, dentro de las 6 horas necesitamos un poco, para hacer trombectomía a las 6 horas necesitamos algunas cosas más. Necesitamos una angiotomografía o una angioresonancia para demostrar que el paciente tiene un coágulo en un vaso proximal, es decir, un coágulo accesible a un cateterismo. Pero no necesitamos mucho más que eso. Con una tomo y un angiotomo, en ventana de 6 horas podemos saber si el paciente cumple criterios o no para trombectomía mecánica. Es decir, no necesitamos más tecnología, por decirlo que eso. Salvo, por supuesto, la hemodinamia del stent retriever si es que el paciente cumpliera la indicación. Los estudios iniciales que demostraron la eficacia de la trombectomía mecánica enrolaron pacientes que tenían un score de ranking, que es un score que mide discapacidad neurológica, de 0 a 1, es decir, pacientes que no tenían nada o que tenían algún síntoma que no les generaba ninguna discapacidad. Que tenían oclusión a nivel de arteria carótida interna o a nivel del segmento M1 de la cerebral media, que tenían 6 o más de NIH y que tenían un score aspect, que es el que habíamos mencionado, de 6 o más. Es decir, que eran pacientes que no tenían demasiada isquemia evidente en la tomografía, que tenían un NIH que al menos no era muy bajo y que tenían un vaso accesible al cateterismo. Y lo del score de ranking 0 a 1, después lo vamos a comentar un poco más adelante.
Estas indicaciones son las más importantes que tienen que recordar, son las indicaciones 1A de la trombectomía mecánica, porque son los criterios de inclusión de todos esos estudios que vimos. Lo que sucede es que en la práctica se ven lesiones un poco más distales, M2, M3, lesiones a nivel de o oclusiones a nivel de la cerebral anterior, en el sistema vertebrobasilar. Muchas veces el paciente no tiene un score de ranking previo muy bueno, pero tiene un déficit neurológico con un síntoma neurológico nuevo, y uno cree que ese paciente se puede beneficiar de la trombectomía. Algunos pacientes tienen aspects menores a 6 o un NIH menores a 6 y uno sospecha que podrían beneficiarse de la trombectomía. En este sentido, las guías dicen que los beneficios son inciertos en estos subgrupos, pero que podría ser razonable. Entonces vamos a ver cada uno de estos subgrupos. Con respecto a las lesiones más distales, M2, M3, hay mucha incertidumbre en relación al beneficio. Lo que se ha hecho son metaanálisis de estudios que comparan cómo varía el beneficio de la trombectomía mecánica en función del tipo de vaso ocluido. Y lo que se ve en general son dos cosas: que los pacientes con lesiones más distales están subrepresentados, y en segundo lugar, que parecieran beneficiarse mucho menos. Si uno ve, por ejemplo, este metaanálisis, yo no sé si ven la flecha o no. No sé si puedo poner algo para señalar. ¿Se ve la flecha? Bueno. Si uno ve lo que pasa en este subgrupo de pacientes con oclusión proximal de la cerebral media, se ve que hay claramente un efecto de interacción importante cuando se aplica el procedimiento a un vaso más distal, es decir, no hay superposición prácticamente de los intervalos de confianza, y esto significa que la interacción es significativa y que estos pacientes se benefician significativamente menos. Pero bueno, son, digamos, análisis de subgrupos después de la publicación de estos estudios. Estos estudios no fueron diseñados para eso. Pero bueno, son metaanálisis que evalúan estos distintos subgrupos. Y este estudio, bueno, es para mostrar básicamente que los pacientes con lesiones más distales están subrepresentados. De manera que la evidencia disponible, porque no hay trials en particular que recluten pacientes con lesiones distales, pero la mejor evidencia disponible que tenemos sugiere que no hay al menos tanto beneficio para las lesiones distales como las proximales. No obstante, es una tendencia estirarse hacia las lesiones más distales para intentar revascularizar, sobre todo en centros que tienen alto volumen de procedimientos y que tienen hemodinamistas entrenados. Por lo menos M2 se tiende a hacer. Con respecto a las lesiones de la cerebral anterior, no se puede hacer ninguna indicación en particular, porque las oclusiones de la cerebral anterior son mucho menos frecuentes. Las series de casos son realmente muy chicas y no se puede hacer una recomendación en particular para la cerebral anterior, pero uno infiere que un paciente que tiene un infarto frontal por una oclusión proximal de la cerebral anterior se beneficia del procedimiento. No hay motivo para pensar lo contrario. Con respecto a las oclusiones en el territorio vertebrobasilar es más complejo, porque hay trials que enrolaron pacientes con oclusiones a nivel de la circulación vertebrobasilar y que han demostrado que el beneficio es escaso o nulo. Este es un trabajo, por ejemplo, que se publicó en 2020, en el que se vio que si bien hay una tendencia a un mejor score de ranking en los pacientes sometidos a la intervención, esa diferencia no era estadísticamente significativa, y algo similar sucedió en un estudio más reciente que se publicó en 2021. Está en curso este otro estudio, que es un estudio chino con un volumen muy alto de pacientes, que quizá aporte nuevos datos para ver si realmente la trombectomía es efectiva en la circulación posterior. En realidad las tasas de revascularización cuando entran en circulación posterior son altas, pero probablemente el daño isquémico a nivel del tronco encefálico genere un pronóstico que es muy difícil de cambiar incluso con la revascularización. Quizá con los resultados de este estudio y puestos todos estos datos en un metaanálisis se pueda de alguna manera esclarecer el problema de si se revasculariza o no el territorio vertebrobasilar. Hoy creo que la tendencia es revascularizar siempre, sobre todo cuando es una lesión del tope de la basilar o cuando es una lesión vertebral. Pero el beneficio en ese escenario todavía no está demostrado. Y bueno, como mostramos las guías, dicen simplemente que puede ser razonable. Con respecto al score de ranking, no debería operar como un criterio de exclusión.
porque hay que pensar cómo son diseñados los estudios a los efectos de demostrar beneficio. Los pacientes se enrolan con un score de ranking de 0 a 1 porque el outcome primario de los estudios de revascularización es obtener un ranking excelente, que es entre 0 y 1. Entonces, si uno enrola a pacientes con un ranking más grande, pierde poder estadístico para demostrar el beneficio de la intervención. Si un paciente tiene un MRC de 3, pero no está afásico ni está hemipléjico, y tiene una ACV y lo vemos afásico y hemipléjico, tenemos que pensar que ese paciente se va a beneficiar de la intervención. Es una cuestión de sentido común. Con respecto al aspect menor a 6, lo mismo que antes. Los metaanálisis de los estudios previos han demostrado que los pacientes con aspect más bajo, es decir, con lesiones hipodensadas más grandes, naturalmente tienden a beneficiarse menos. Sin embargo, los resultados excelentes para los pacientes con aspect entre 2 y 5 en este metaanálisis fue del 22%, es decir, que hay una proporción importante de pacientes con un aspect muy bajo que, sin embargo, tienen un buen resultado neurológico a los 90 días. De manera que se plantea si los pacientes con aspect menor a 6 no deberían ser sistemáticamente revascularizados. Y en ese sentido, con trombectomía mecánica, ¿no es cierto? En ese sentido están estos 5 estudios que están en marcha, salvo el último que se publicó, es una publicación muy reciente, así que todavía esto no está muy digerido. Es un estudio que demostró que hay beneficio en los pacientes que van a trombectomía con un aspect menor a 6. Hay algunas cosas que llaman la atención del estudio. Por empezar, es un estudio abierto, no tiene ocultamiento de la asignación, y hay unos criterios de exclusión que son un poco arbitrarios y subjetivos, y uno no sabe bien a qué pacientes realmente excluían. La dosis de TPA que usaron es una dosis que está aprobada solamente en China, que es de 0,6 miligramos por kilo, y el aspect era medido sistemáticamente por difusión, que es una técnica más sensible y que hace que los pacientes tiendan a tener un aspect más bajo. De manera que en realidad estos pacientes que se beneficiaban con trombectomía, siendo su aspect menor a 6, entre 4 y 5, quizá no eran entre 4 y 5, sino entre 5 y 6, es decir, pacientes más bien parecidos en cuanto al área de isquemia a los pacientes del CLIN o de los otros estudios que demostraron beneficio. Así que bueno, hay que ver esto después cómo queda incluido en las guías y sobre todo cuando se publican los otros estudios, cómo se resuelve el problema de la trombectomía en pacientes con aspect menor a 6. Con respecto a los pacientes que tienen un NIH menor a 6, es importante pensar que los pacientes que tienen NIH menor a 6, hasta un 5% pueden tener una oclusión proximal. Cuando hablamos al principio de la necesidad de hacer una angiotomografía en los pacientes que tenían un foco agudo, decíamos, bueno, ¿cuándo hay que hacer y cuándo no hay que hacer una angiotomografía? Un paciente que tiene un NIH muy bajito es un paciente que tiene baja probabilidad de tener una oclusión proximal y que incluso por su NIH muy bajo no sería candidato a una estrategia de revascularización por trombectomía mecánica a priori. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes que incluso con NIH bajo tienen una oclusión proximal y eventualmente podrían llegar a beneficiarse, y en esto hay más incertidumbre, de un procedimiento de trombectomía mecánica. Si uno tiene un NIH menor a 6 y tiene síntomas discapacitantes, lo lógico sería proceder con trombólisis. Y esto, digamos, en esto no hay duda. Si tiene una oclusión proximal, se procede a trombólisis de la misma forma que si no la tuviera. Con respecto a la trombectomía mecánica es menos claro porque los criterios de inclusión de los grandes estudios descartaban a los pacientes con menos de 6 de NIH. Por supuesto que si el síntoma de discapacitante se justifica el procedimiento, y esto es lo que se hace en general. Una decisión más difícil, y en esto les anticipo que no tengo la respuesta, hay que hacer con el paciente que tiene una oclusión proximal menos de 6 de NIH y que no tiene un síntoma discapacitante. Se podrían plantear tanto la trombólisis como la trombectomía mecánica. ¿Por qué? Por el temor a que esa oclusión proximal lleva al paciente a un empeoramiento del NIH y de su condición neurológica, que se define en general en los trials como un incremento de 4 puntos del NIH, y que ese paciente tenga una discapacidad neurológica a largo plazo que pudiera revertirse con un proceso de revascularización. Es un tema que no está resuelto, pero que bueno, se discute en este contexto de qué hacer con los pacientes con menos de 6 de NIH. El concepto que hay que tener es que si el paciente tiene menos de 6 de NIH, se debería revascularizar cuando tiene un síntoma discapacitante. No sabemos qué hacer cuando el síntoma no es discapacitante, pero uno infiere que lo podría llegar a tener en su evolución aguda por la oclusión proximal. En este sentido, fíjense que estos son estudios retrospectivos
que en general, en más o menos la mitad de los estudios demuestran que es un subgrupo de pacientes en los cuales no hay beneficio con estrategia de revascularización por trombectomía mecánica. Pero de todas formas es una evidencia bastante pobre. Se están desarrollando estos 3 trabajos que enrolan pacientes con NIH menor a 6 para trombectomía mecánica. Entonces ahora vamos a hablar de una cosa un poco más complicada, que es la trombectomía en ventana extendida. Llamamos ventana extendida esta ventana de 6 a 24 horas. Para entender la trombectomía en ventana extendida hay que tener claro los conceptos de core y de penumbra. Cuando se ocluye un vaso, obviamente se produce un fenómeno de isquemia y empieza a existir una lesión neuronal irreversible en un núcleo. Conforme pasa el tiempo, ese núcleo va creciendo y el área de penumbra se va achicando a expensas de ese crecimiento del núcleo. Cuánto tiempo tarda este proceso depende fundamentalmente de la circulación colateral que ese paciente tenga. De manera que uno podría pensar que son candidatos a revascularización todos aquellos pacientes que tengan un core muy pequeño y un área de penumbra muy grande, independientemente del tiempo de evolución que tengan entre las 6 y las 24 horas. Entonces, para entender un poco este tema, tendríamos que hablar un poco de algo de neuroimágenes un poco más avanzadas, en particular de la perfusión por tomografía computada. Si uno hace un bolo de contraste en un paciente y hace varias tomografías de cerebro inmediatamente después, lo que va a encontrar es que a medida, que pase el tiempo, la densidad del parénquima encefálico va a ir aumentando conforme el parénquima va llegando, de manera que se puede construir una curva de densidad en función del tiempo, donde se produce un aumento que tiene relación con el tiempo que tarda en llegar el contraste. Llega a un pico y después vuelve a bajar. Entonces de esa curva se pueden inferir para cada área del cerebro, o para cada píxel, o para todo el cerebro junto, una serie de parámetros, como por ejemplo el tiempo al pico, que es el tiempo que tarda en alcanzarse la máxima densidad. La pendiente de crecimiento ascendente de esa curva es una expresión del flujo sanguíneo cerebral. El área bajo la curva representa el volumen de sangre en el parénquima cerebral, y el tiempo de tránsito medio se infiere por la relación entre el volumen sanguíneo cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. Entonces todos estos parámetros se pueden obtener para cada región del cerebro que uno quiera seleccionar. La dificultad está en que la velocidad con la que el contraste llega al parénquima cerebral está en relación con la velocidad que tiene y con lo que tarda en llegar hacia los grandes vasos. Es decir, que la curva de atenuación que se ve en el tejido depende de la curva de atenuación a nivel de los vasos que nutren ese tejido. Y esa velocidad con la que el contraste llega a la arteria depende de muchos factores que no tienen que ver en sí con la perfusión cerebral, sino que tienen que ver con la viscosidad del contraste, con el calibre del catéter que se usa para infundir, con la bomba que se usa para infundir, con el tamaño del paciente, su vasculatura, su gasto cardíaco. Entonces, si uno tiene un contraste que tarda más en llegar a la arteria, la curva del parénquima se aplana un poco más, es más lenta, sin que esto en realidad refleje un verdadero cambio a nivel de la perfusión cerebral. Por lo que se idearon una serie de métodos que se llaman métodos por deconvolución, en los cuales la curva de flujo, o en realidad la curva de densidad en función del tiempo, se ajusta a esta función que se llama función de input arterial. De esa manera se corrige ese problema. Es un proceso matemático un poco complejo, pero lo importante es que sepan que esta curva se obtiene por esos algoritmos de convolución y tienen que recordar estos 3 parámetros. Un parámetro de flujo sanguíneo cerebral, que está representado por el pico, un Tmax, que es el tiempo que se tarda en alcanzar ese pico, y el área bajo la curva, que tiene el mismo significado que habíamos mencionado antes. Entonces todos estos parámetros se obtienen para cada región, para cada píxel, para cada segmento del cerebro. Con estos parámetros se construyen mapas en los que se grafica con colores cada una de esas variables. Los colores más calientes representan valores más altos y los más tendientes al azul los más fríos. Entonces, en este mapa de Tmax, por ejemplo, podemos ver que toda esta región del territorio de la cerebral media tiene un Tmax más elevado. Y en el mapa de flujo vemos que en realidad hay una discreta reducción
del flujo sanguíneo a ese nivel y que el volumen sanguíneo cerebral está prácticamente normal. En este otro caso vemos que hay un incremento del Tmax, pero hay además una marcada reducción del flujo sanguíneo cerebral y también del volumen. Entonces uno pensaría que este tejido, el de la izquierda, es un tejido potencialmente recuperable, en cambio este otro no. Ahora vamos a ver por qué. Cuando hay una oclusión de un vaso, en general hay un mecanismo compensador de vasodilatación que va en primera instancia a evitar que se produzca un descenso del flujo. Se va a mantener un flujo sanguíneo normal por circulación colateral, por vasodilatación, a expensas de un incremento del volumen sanguíneo cerebral. El Tmax va a ir aumentando siempre porque la sangre va a tardar más en llegar. En algún momento ese mecanismo de vasodilatación es rebasado y el flujo sanguíneo empieza a caer, hasta cierto punto en el cual el volumen sanguíneo también empieza a disminuir y en un punto llega a disminuir incluso por debajo del valor normal. Esta situación en la cual el flujo está muy ostensiblemente reducido, con un volumen sanguíneo cerebral que está disminuido y un Tmax que está elevado, son los parámetros que nos permiten reconocer el core, es decir, un área del cerebro que está irreversiblemente lesionada. Y no es que uno la vea irreversiblemente lesionada, sino que experimentalmente se sabe que no es posible que un área cerebral sea viable con esos parámetros de flujo. Entonces, como norma general, vemos que esto es un software de postprocesamiento que, bueno, no llevaría mucho explicarlo, pero vamos a explicar cómo es el resultado que nos muestra. Esto es una perfusión por tomografía en la que vemos el área violeta en la que se representa todo el tejido que ya no es viable. ¿Cómo sabe el software que no es viable? Porque todas esas áreas tienen un flujo sanguíneo cerebral menor al 30% del que deberían tener. Eso es el flujo sanguíneo que debería tener se infiere por su contralateral normal. Por eso el flujo sanguíneo relativo. Pero toda esta área tiene una reducción crítica del flujo. ¿Y cuánto mide? 46 mililitros. Es decir, que aquí tenemos 46 mililitros que son irrecuperables. Si medimos todo el volumen de tejido cuyo Tmax es mayor a 6, es decir, donde hay algún enlentecimiento en la circulación, pero que no necesariamente refleja lesión irreversible, ese volumen es de 111. Entonces, si a todo esto verdecito, que es el área de Tmax mayor a 6 segundos, le restamos el volumen del core, obtenemos un volumen de mismatch que significa el tejido que es potencialmente recuperable si se produce la revascularización. El mismatch ratio es hacer lo mismo, pero dividiendo en vez de restando. Entonces, en un caso como este, uno diría que puede salvar 65 mililitros de parénquima cerebral si procede con la revascularización. Esto es lo mismo, pero esta vez el core, es decir, el tejido irreversiblemente lesionado, se define por la difusión y no por la perfusión. Se considera que en la difusión cualquier píxel que tenga un valor de ADC menor a 620, un coeficiente aparente de difusión menor a 620, se considera tejido irreversiblemente lesionado. En este caso el volumen es de 58. La perfusión funciona igual que en la tomografía, el volumen de tejido con un Tmax mayor a 6 es de 108, y al hacer la diferencia obtenemos 50 mililitros de tejido que es salvable. Y el mismatch radio 1.9. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo en el Down y el Diffuse se utilizaron este tipo de criterios para seleccionar pacientes que tenían mucha penumbra y poco core y que se podían beneficiar de trombectomía incluso en ventanas de 16 a 24 horas. El estudio Diffuse enroló pacientes con un core menor a 70 mililitros, es decir, stroke que no tuvieran grandes lesiones irreversibles, porque si no, lógicamente no se puede demostrar beneficio, que tuvieran un mismatch ratio mayor a 1,8 y un mismatch de volumen mayor a 15 mililitros. El Down tuvo un diseño interesante porque en realidad lo que se medía en el Down era el core por difusión o por perfusión, pero lo que se estimaba era el área de penumbra en función del NIH, es decir, se usaba el NIH como un surrogante de la penumbra. Se asumía que si el paciente tenía un core muy chiquito y un NIH muy grande, entonces debía tener una gran penumbra, porque ese tejido que está en penumbra produce síntomas, aunque no sea parte del core.
Entonces se definieron estos distintos números de acuerdo al rango etario. No es importante que se los acuerden, pero sí tengan el concepto de que eran pacientes con un core muy chico para el NIH muy alto que tenían. Entonces se infería que tenían una penumbra grande. Y por lo tanto un mismatch importante. Los resultados de estos estudios fueron muy buenos. Les menciono solamente como ejemplo, en el estudio que evaluó en la ventana de 6 a 16 horas, que fue el Diffuse, por ejemplo, si miran los pacientes que tienen un ranking de 0, 1 o 2, son en la rama asignada a tratamiento endovascular casi el 45% comparado con un 15% aproximadamente en el grupo asignado a tratamiento médico. Y en el Down fueron resultados muy similares. Esto por supuesto fue significativo estadísticamente y fue el origen de la indicación de la trombectomía en ventana extendida como hoy la conocemos. Hay formas de hacer todo esto sin tener ese software, pero deberíamos tener al menos una resonancia magnética para poder medir el volumen del core, que es algo que no es muy difícil de hacer, se puede hacer con software muy sencillos o incluso con reglas como el ABC2 que se usa habitualmente para medir hematomas, no necesariamente tienen que ser sistemas complejos. Ahora vamos a hablar un poquito de no sé si alguien quiere hacer una pregunta de esto, de la trombólisis en ventana extendida, que quizá puede parecer un poco complicado por el tema de los estudios de imágenes o algo. No, para los chicos, para el mensaje, muchas veces no es que esto lo evalúa el neurólogo, el clínico que hace emergentología. Uno tiene un equipo en cuanto a emergencias neurológicas y se pone en contacto con aquellos radiólogos que se dedican exclusivamente a medir y a sacar todo este tipo de cuentas. Y más cuando dependemos de muchas estrategias que tienen que ver con por ejemplo, software avanzado, neuroimágenes que requieren un análisis bastante específico. Lo que hacemos nosotros, básicamente nosotros en emergencias y demás, es contactar inmediatamente con el neuroradiólogo que está a cargo. Y el neuroradiólogo está entrenado para brindarnos toda esta información y nosotros a partir de ahí tomar la decisión de lo que podemos llegar a hacer, de lo que podemos ofrecerle al paciente. ¿Sí? Sí. Básicamente es eso. No es que uno va a tener que saber cómo se calcula todo esto. Es muy, muy difícil muchas veces. Algunos por ahí se pueden acercar a medir los volúmenes y demás, pero habitualmente esto se conforma mediante un equipo y el equipo, entre todos, tomamos una decisión en cuanto a lo que nos ofrece en este caso el neuroradiólogo que está en una casa, que está en el software, está en la computadora tratando de ayudarnos. ¿Sí? Sí, tal cual. En realidad, lo que nosotros tenemos que pretender de un estudio de perfusión es que nos digan el mismatch y tener ese volumen y con ese volumen de mismatch saber si el paciente, decidir si el paciente va a ir o no va a ir a revascularización. De todas formas, en ese caso el RAPID, el que veíamos, que es el que se usó en el Down y el Diffuse, son software avanzados de inteligencia artificial que solamente requieren la colocación de una referencia a nivel de un vaso grande intracraniano, que puede ser la cerebral media, y eventualmente a veces también en un seno venoso, y todo ese resultado que nosotros vimos se exporta de manera automática y con los cálculos ya hechos. Es decir, yo les expliqué un poco la metodología porque en realidad al ser estos software los que fueron utilizados en el Down y el Diffuse son los que hoy se consideran aprobados y avalados junto con otros pocos para hacer esto, y son software basados en algoritmos de convolución, digamos, todo esto lo van a leer, por eso se los mencioné, pero en realidad es un proceso muy sencillo. Esto se exporta e incluso llega, en condiciones ideales, llega al celular del médico directamente que está evaluando al paciente. Entonces vamos a pasar ahora a la trombólisis guiada por imágenes avanzadas. Esto es más nuevo, no está del todo incorporado a las guías.
pero bueno, lo vamos a ver porque es algo que se va convirtiendo en un estándar de tratamiento. Una referencia breve a la evolución de lo que es un ACV isquémico en resonancia magnética. Inicialmente dijimos que existe un incremento de la intensidad de señal a nivel de difusión y que hay una caída a nivel de ADC, y las imágenes ponderadas en T2 o en FLAIR son normales, es decir, no tienen ninguna alteración. Ya pasadas las 4 horas y media empieza a brillar el T2 o el FLAIR, y ya más adelante se producen unos cambios que ahora, bueno, no vienen tanto al caso, pero lo que tienen que retener es que el inicio del aumento de la señal a nivel del FLAIR es un subrogante de una evolución mayor a 4 horas y media aproximadamente. Entonces, si uno tiene un paciente con un ACV isquémico y una difusión que está alterada y tiene un FLAIR que es completamente normal, entonces dice que ese paciente tiene mismatch difusión FLAIR, es decir, tiene prendida la difusión con el FLAIR negativo. En cambio, si tiene ya un aumento de la señal a nivel del FLAIR, dice que hay match y que entonces este ácido isquémico probablemente tenga más de 4 horas y media de evolución y probablemente no sea recuperable. En base a estos criterios, se publicó en 2018 el Wake Up, fue un estudio bastante bien diseñado, enroló pacientes de 18 a 80 años que tenían un buen MRC, que tenían un tipo de evolución desconocido o que se despertaban con foco. En realidad el 90% de los pacientes de este estudio fueron stroke del despertar, pacientes que se despiertan con foco habiéndose acostado bien.